En estos días de cuarentena estamos extrañando muchas cosas. Las caminatas entre amigos y entre amigas, aunque sea window shopping en Plaza Las Américas, o aunque sea para hacer ejercicios por el Paseo La Princesa o de compras por Costco, se convierten para nosotros en espacios de terapia, de desahogo, de consuelo. Es más, se convierten hasta en espacios de pelear con Dios. Y en este tiempo, en estos días en los que nos falta ese espacio, habrán algunos que se sientan asfixiados, a punto de explotar, con la ansiedad que les llega hasta el cuello. Como Dios conoce esa necesidad de desahogo, hoy nos ha tocado leer de un paseo entre amigos, de una caminata en la que dos amigos desahogan sus penas, sus tristezas, sus corajes, sus frustraciones. Así que nosotros nos debemos poder identificar íntimamente con esos caminantes de Emaús de los que hemos leído. Cuenta la historia en el Evangelio de Lucas que después de muerto Jesús, las mujeres fueron a arreglar el cuerpo y no lo encontraron. Con esa frustración se fueron esos dos discípulos de regreso a su pueblo, a Emaús. Fíjese, las personas, cuando estamos en momentos de crisis, tendemos a huir. Es común querer salir del entorno, del problema, como si mi mamá decía que la enfermedad no está en la sábana. Lo que queríamos decir aquí es que el pueblo es la sábana y la enfermedad está en nosotros, no en la sábana. Así que uno trata de huir del contexto a ver si con eso puede desligarse un poco del problema y puede mirar desde otra perspectiva o puede aliviar su sufrimiento. Pero la realidad es que independientemente a donde estos hombres fueran, llevaban su frustración, llevaban su tristeza, llevaban su pena, llevaban hasta su coraje con Jesús. Jerusalén era muy peligroso, sobre todo para los discípulos de Jesús, así que era mejor irse a su lugar de origen. ¿Cuántas veces nos hemos sentido decepcionados? Decepcionados de Dios, decepcionados de familiares, decepcionados de amigos, decepcionados del trabajo, decepcionados de los gobiernos, de la iglesia, de los pastores o pastoras. Miles de situaciones que nos decepcionan. Y usualmente esos caminos, esas chácharas que damos, son el espacio de desahogo de nuestras frustraciones personales y frustraciones de pueblo. Pero la lección que pudiéramos extraer del relato de los caminantes de Emaús es que a veces la mucha queja, la mucha protesta, quedarnos en la frustración y seguir contando y recontando nuestras frustraciones, a veces hasta convirtiéndolas en un chisme, no nos deja ver a Dios acompañándonos en nuestra crisis. Cuando Jesús se unió a los caminantes de Emaús y les preguntó ¿de qué hablan?, ellos les respondieron: ¿acaso eres el único en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó con Jesús? Y ahí comenzaron a revivir otra vez la queja, el desahogo, la decepción. ¿Cuántos de nosotros y nosotras no hemos hecho lo mismo? Quejarnos. Jesús era el culpable de su infelicidad, de su decepción, de su frustración, de su tristeza. Y mire, la culpa siempre es huérfana. La culpa es del esposo, la culpa es de la esposa, la culpa es de los hijos, la culpa es del pastor, de la pastora que no me llama, que no me busca. La iglesia está como está porque el pastor o la pastora no hace nada. Estamos mal en la casa porque el esposo no cambia de trabajo. En otras palabras, todo el mundo es culpable de mi crisis.
Y ciertamente hay crisis que tienen responsabilidad ajena, que no tienen que ver con nosotros, que no las podemos evitar. Una enfermedad terminal no la podemos evitar. El coronavirus en términos generales no lo podemos evitar. Estamos haciendo un esfuerzo sobrenatural casi. Estamos haciendo un esfuerzo más allá de nuestras propias condiciones, intenciones, fuerzas o deseos para poder contener un poco el avance de esta enfermedad. Pero esta es una de las cosas que no podemos evitar del todo. Pero ciertamente, aunque hay crisis cuya responsabilidad no recae sobre ti y sobre mí, hay crisis que tienen responsabilidad ajena. Pero quedarte en la crisis es tu responsabilidad. Esa sí que no es ajena. Esa es tuya. Esa es mía. Porque la crisis nos tienta a quedarnos en ella, a convertirla en nuestro espacio cómodo. Es más cómodo rendirnos a la crisis que transformarla. El problema grave puede ser que contando y recontando nuestra frustración, mirando solo hacia adentro, perdamos de vista la presencia de Jesús en el camino. Y una lección grande que podemos aprender de esta conversación es que allí donde se habla de Jesús, aun cuando haya queja, aun cuando falte fe, ahí está Jesús. Allí donde se habla de Jesús, aun cuando haya queja, aun cuando falte fe, ahí está Jesús. Para salir de esa crisis en que está toda la humanidad, de esta crisis que estamos enfrentando toda la humanidad, para poder recuperar la esperanza, yo sugiero 3 cosas que podemos extraer de este texto. Empezar a hablar más de Jesús, aunque falte fe, aunque no creamos. Empezar a hablar más de Jesús. Hablar más de Jesús que del problema. Mientras hablemos de Jesús, Jesús se va a manifestar. Y más vale que tengamos los ojos bien abiertos para poder distinguirlo. Los ojos que reconocen esa presencia no son los físicos, mis hermanos y mis hermanas. Usted puede ser ciego o ciega físicamente. Los ojos que reconocen la presencia de Dios son los del Espíritu. Son los que conectan la experiencia con lo que conocemos de Dios a través de su palabra. Lo otro que tenemos que hacer o que debemos hacer, conforme a lo que nos ilustra el texto, es escuchar la palabra de Dios. Al escuchar esa palabra frente al resucitado, esa palabra cobra vida y hace arder nuestro corazón para así transformar nuestro duelo, nuestra tristeza, nuestra desesperanza, nuestra soledad, cambiarlo por una experiencia de presencia de Dios que nos impulse a una nueva manera de vivir. Tercero, para recuperar la esperanza hay que sentarse a la mesa con Dios. Sentarse a la mesa con Dios. Sentarse a la mesa con Dios es hacer memoria de la muerte de Jesús. Es hacer memoria de la entrega de su vida toda para vencer lo que a nosotros nos vence. A nosotros nos vence el coronavirus, sí nos vence. A nosotros nos vence la enfermedad. A nosotros nos vence la muerte. A nosotros nos tratan de vencer los problemas. Cenar frente al resucitado es reconocer la victoria de Dios frente a esos poderes del mal que nos vencen a nosotros. Cenar frente al resucitado es abrirle la puerta a Dios para que cambie nuestra manera de ver las cosas. Esos caminantes fueron transformados dramáticamente cuando le pidieron a Jesús que se quedara a cenar con ellos.
Tendremos nosotros en medio del chisme, del desahogo, de la queja contra la vida, contra el gobierno, contra la gente, contra el jefe, contra la jefa, contra la iglesia, contra Dios mismo. Tendremos la capacidad de detenernos, de hacer una pausa, de callar, para invitar a Jesús y que sea Él quien parta nuestro pan, quien nos hable, quien haga arder nuestro corazón. Hola, te habla Ibeliz Valentín. Gracias por escucharnos. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, compártelo en las redes sociales. También puedes suscribirte a través de Apple Podcast o de Spotify Podcast. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.